Instituto Pro Democracia quiere contribuir a la concertación nacional y gobernabilidad del país, acercando a los empresarios regionales y representantes de emprendimientos familiares y corporativos con voceros de los distintos grupos y partidos políticos. Ello se enmarca dentro de los objetivos principales de nuestra organización: propiciar el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo político y el conocimiento técnico, legal y de gestión de las personas comprometidas en el proceso de construcción de una sociedad democrática y prácticas de buen gobierno con libertad de emprendimientos familiares y corporativos, con desarrollo sostenible e inclusivo que busque principalmente promover oportunidades para una buena calidad de vida para todos los peruanos y sus familias, así como promover, pensar y desarrollar modelos, políticas públicas y líneas de acción en pro de la gobernabilidad del Perú. Agradezco a nombre del Instituto de Gobierno Pro Democracia al expositor Pedro Franque, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, a todos los panelistas especialmente convocados para esta ocasión y al público asistente, cuya presencia e interés contribuyen a resaltar este evento. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y discúlpeme que, bueno, había pensado que podía estar 2 horas aquí con ustedes, pero justo nos ha salido una reunión ahora en la Contraloría para ver el proceso de transferencia, que tenemos que estar un poquito antes de las 11, entonces 10:30 máximo tengo que estar saliendo, porque, bueno, ya es una parte del proceso formal, ¿no? Nos corresponde estar ahí. Entonces, muchas gracias y nada, pensaba un poquito una intervención no tan larga, con algunas ideas para luego iniciar el diálogo, ¿no? Dar más espacio a sus preguntas, intervenciones, preocupaciones. Bueno, creo que este es un momento que esta reunión estaba programada hace tiempo, pero bueno, como era razonable, ya tenemos un presidente electo. De todas maneras, eso cambia un poco el ánimo, aunque sabíamos que se venía. Son de esas cosas que sabemos que se vienen, pero cuando se vienen siempre es un poco distinto a la sensación, ¿no? Y creo que ya ahorita la sensación marca pues una realidad y un cambio de gobierno. Creo que habría que decir que a pesar de todas sus críticas que uno puede hacer, el que Keiko Fujimori haya reconocido los resultados electorales es algo positivo. Y creo que ahorita hay el gran reto de, bueno, cómo va a ser la composición de la mesa directiva y los equilibrios en el nuevo Congreso y cómo se configura el gabinete y el mensaje de 28 de julio, ¿no? Así que creo que estamos en una semana decisiva para nuestro país. Les diría también que el otro elemento decisivo, muy importante en realidad, pero en la coyuntura que a veces perdemos de vista, es el tema de la tercera ola, ¿no? Yo creo que por lo que se ve en otros países, este es un riesgo real. Todavía en el Perú no hay muchos casos, pero es un riesgo real y a pesar de que está avanzando mucho más rápido en el tema de la vacunación, todavía estamos en un 20% de población vacunada, que es sumamente bajo para que eso pueda protegernos efectivamente de una tercera ola de la variante Delta, ¿no? Y se sabe que con esta variante es muy importante que la gente tenga las 2 dosis colocadas. Entonces ahí tenemos todavía un reto, una especie de carrera contra el virus, creo, ¿no? En cuanto a acelerar muchísimo la vacunación antes de que una tercera ola nos afecte, ¿no? Y esto lo digo no solo por el tema de salud, en realidad, que aquí queremos hablar sobre todo de economía, sino creo que lo que yo observo en Lima, por lo menos en los últimos días, es mucho más movimiento en restaurantes. Sé que en cuanto al turismo, el 28 de julio casi todo está copado, hay una harta ocupación, la gente está queriendo salir, tiene un ánimo, ¿no? De reactivarse en su vida fuera de casa, que creo que todos lo sentimos, y creo que eso tiene un impacto muy importante en la economía, pero que eso dure va a depender esencialmente de que podemos controlar esta tercera ola. Entonces esto va a ser el principal reto, creo yo, ¿no? Que tiene, me parece, grandes implicancias en términos económicos, sociales y políticos en el Perú, ¿no? Creo que esta pandemia nos deja una huella muy importante. Entonces, tal vez entrando un poco en materia económica, creo que
la idea de la reunión es un poco desarrollar un poco más ese tema. Y bueno, primero yo insistir en como aclarar estos temores, ¿no? Siempre el comienzo ya casi es como un mantra para mí, ¿no? No se está planteando ni pensando hacer expropiaciones, ni pasar una economía estatista, ni tener un control de precios generalizado, o un control de cambios, o un cambio dual, digamos, ¿no? Que algunos países han tenido este tipo de cambios que tienen un cambio controlado y otro libre más alto, que a mi juicio no han dado buenos resultados y en particular en el Perú no serían recomendables, ¿no? Cada país tiene sus propias realidades, pero creo que nuestra experiencia con el dólar MUC fue bastante mala y creo que además el Perú tiene bastantes reservas internacionales y ya una experiencia larga de una administración cambiaria de un tipo de cambio flexible, flotación sucia que se llama por el BCR para poder tener esto de una manejar esto de una manera adecuada dentro de un régimen de libertad de movimiento, de libertad de cambios, que yo creo que es muy importante para el movimiento económico. Y que de hecho, bueno, sabemos que en estas semanas han salido pues una cierta cantidad de, ¿no? Tal vez 7.000, 10.000 millones de dólares de gente que se ha asustado por la coyuntura. Y bueno, digamos que no nos gusta, no lo respaldamos, pero cada uno es dueño de sus temores y de su libertad, ¿no? Y creo que es una de las libertades que la gente debe tener, ¿no? Que los empresarios deben tener, que, ¿no? Quienes quieren invertir en el Perú deben tener, ¿no? Deben ser dueños de sus miedos y de poder actuar en relación a esa realidad cuando así lo consideren, ¿no? Creo que es una de las cosas que curiosamente también nos da seguridad, ¿no? El saber que en un momento de riesgo uno puede, bueno, llevarse su dinero, ¿no? Como peruano no me gusta, pero como persona también entendemos que es parte de las libertades económicas que son importantes para que una economía funcione. Entonces, tal vez como despejar un poco esas dudas, ¿no? Y creo que ya hemos dicho que, digamos, en términos de este tema del régimen monetario, financiero, cambiario, ¿no? Nos parece que el esquema que ha seguido el Banco Central de Reserva en los últimos 25 años, digamos, ¿no? 20 años en realidad. Es un buen esquema. Ahorita enfrenta nuevos retos, es verdad, porque hay una cierta alza de los precios internacionales que nos impacta, ¿no? El BCR considera que esta inflación es transitoria, diera la impresión, pero igual esto afecta los bolsillos de la gente en una situación de empobrecimiento, es delicado, ¿no? Igual tenemos un dólar que ha subido un poco por estas situaciones y hay una situación financiera internacional que tiene sus condiciones. No sé si vieron el día lunes la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo una caída como no tenía hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, son correcciones en el mercado de valores que tampoco son tan raras y suelen suceder, ¿no? No hay que asustarse frente a ese tipo de situaciones. Y diría, bueno, que como ustedes saben, la idea pues es un gobierno de cambios, ¿no? No es un gobierno que esté marcado por la continuidad. Y he marcado un poquito, he comenzado diciendo un poco las continuidades, ¿no? Lo que nos parece que debe mantenerse, que son cosas esenciales. Pero creo que es indispensable también hablar con franqueza de los cambios que se proponen, ¿no? De no ocultarlos, de dialogarlos con transparencia, ¿no? Y hemos señalado, yo a veces califico, ordeno, ¿no? Estos dos cambios esenciales que me parece que tienen que ver con un solo gran tema, ¿no? Que es el gran tema de la desigualdad que hay en nuestro país, muy marcada entre las regiones, entre las provincias, ¿no? Que el resultado electoral lo dice, ¿no? El resultado en Lima versus el resultado en Chumbivilcas, por decir un ejemplo, es una cosa absolutamente diferente, digamos, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto?, grita, ¿no? Y creo que es claro que los resultados electorales muestran que hay lo que podríamos llamar los pueblos olvidados, los pueblos de nuestra sierra, nuestra selva, que reclaman, ¿no? Que se sienten injustamente tratados, más allá de los datos. Pero los datos muestran, también es verdad, de que cuando uno ve, por ejemplo, los datos de la calidad de las carreteras, la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de la inversión pública, es notoria la diferencia entre lo que hay en Lima y lo que puede haber, ya me agarré el ejemplo de Chumbivilcas, ¿no? La calidad de la atención médica, los colegios que hay, las oportunidades educativas, incluso la infraestructura, ¿no?
el camino, la carretera para llegar, lo que demora, el mantenimiento de esa carretera o la infraestructura de telecomunicaciones. Eso muestra una enorme diferencia en el Perú, ¿no? Que creo que para muchos peruanos, yo me incluyo a pesar de estar en el lado privilegiado, pero puedo entender que aquellos que están en el lado más afectado sientan esa diferencia como algo duro, molestoso, algo que duele, ¿no? ¿Por qué otros peruanos pueden tener mejores condiciones? El Estado les puede dar mejores condiciones que a mí, que soy chumbivilcano, ¿no? Creo que ese es el gran tema político, ¿no? Que estamos discutiendo en el Perú y requiere un gran esfuerzo, ¿no? Y yo diría que este gran esfuerzo por cerrar las desigualdades, ¿no? En lo posible, ¿no? Porque sabemos que esto nunca podrá ser total, me explico, ¿no? Que esto es parte de la vida, digamos, ¿no? Pero yo creo que tiene dos políticas esenciales, me parece, ¿no? Una tiene que ver directamente, si se quiere, con la educación, la salud y la infraestructura pública, ¿no? Con la acción del Estado. Y esto, yo soy consciente de que en muchos de estos casos hay un problema de gestión. O sea, sí es verdad que los hospitales no siempre están bien gerenciados, sí es verdad que muchas veces las obras públicas no están bien gerenciadas, pero sí estoy convencido también que hace falta poner más plata, porque digamos, esta lección económica sencilla, digo yo, no hay lonche gratis, ¿no? Y si queremos mejorar la educación, la salud, mejorar los caminos rurales, hacer que en un pueblo alejado haya un buen internet, eso requiere inversión pública. Y desde luego, el que haya inversión pública, como dicen, de algún cuero tienen que salir las correas, ¿no? Necesariamente, eso requiere hacer un esfuerzo de recaudación tributaria, porque no vamos a tener no van a salir esos recursos del aire, ¿no? Eso creo que es una lección económica básica. Y para nosotros, nuestra propuesta ahí tiene que ver pues, con combatir la evasión y la elusión tributaria. Es importante en el Perú. Ustedes han visto, más de la mitad del impuesto a la renta en el Perú no se paga. Más de la mitad no se paga, ¿no? Es una cifra muy alta, digamos, es normal. En todos los lados del mundo hay evasión, digamos, ¿no? Como decir, no hay ningún país sin corrupción, ¿no? No hay ningún país sin evasión tributaria. Pero bueno, digamos que aquí, pues, el nivel es sumamente alto, ¿no? Y esto requiere un gran esfuerzo por parte de la SUNAT, y creo que ahora hay muchas oportunidades con las nuevas tecnologías de información, el Big Data. Y la otra oportunidad para nosotros, pues, tiene que ver efectivamente con la minería, ¿no? Que hoy tiene estos precios de los metales particularmente altos y que entonces ya sabemos que desde ahora en realidad hay una mejora en la recaudación, o sea, tenemos un poco de suerte, ¿no? El nuevo gobierno tiene un gran riesgo con la tercera ola, pero tiene una dosis de suerte en que los precios de los metales están altos y la recaudación tributaria está aumentando. Pero hay que rascarle la olla, no sé si me explico, ¿no? Hay que sacarle el mayor jugo posible a la naranja, ¿no? ¿No? Desde luego, como he dicho varias veces, pues sin matar a la gallina los huevos de oro, ¿no? O sea, tenemos que hacer que la gallina ponga lo mayor huevo posible, digamos, ¿no es cierto? Pero cuidando a la gallina, incluso tratando de hacer que haya más gallinas, ¿no? Entonces, si hacemos esa analogía respecto a la minería, tenemos que cuidar las minas existentes, queremos que haya más minas, porque efectivamente con más minas tendremos más huevitos, ¿no? Pero también tenemos que hacer que produzcan las gallinas, ¿no? Que nos den esos recursos que el Perú necesita para mejorar la educación, la salud, para mejorar la infraestructura, ¿no? Incluso yo pienso que un tema que puede pensarse, ¿no? Voy a soltarlo aquí un poquito, es que, bueno, parte de este esfuerzo de la minería puede ser también a través de este mecanismo de obras por impuesto, ¿no? En muchas zonas donde está ubicada la minería se requiere mucha obra social, mucho esfuerzo en educación y salud y en carreteras, ¿no? O en ferrocarriles, ¿no? Que son posibilidades, ¿no? ¿Por qué parte del esfuerzo que nosotros quisiéramos que la minería y otros sectores empresariales hagan por el Perú puede ser pagando impuestos, pero también puede ser por este mecanismo de obras por impuestos que parece que ha tenido buenos resultados, ¿no? Con sus limitaciones, como todo, pero me parece que ha dado buenos resultados. Entonces creo que es una oportunidad interesante, ¿no? Para que también sea una forma de que la minería pues tenga mejores relaciones con su entorno, con las comunidades locales, incluso con el ambiente, ¿no? Por ejemplo,
creo que estamos bien claros, los ferrocarriles es un mecanismo de transporte que suele ser mucho más amigable con el ambiente que una carretera de tierra donde necesariamente pues se va a levantar un montón de polvo, ¿no? Eso es casi, ¿no? No, son condiciones reales ahí, ¿no? Entonces, este es un primer gran elemento de cambio, ¿no? Dentro de esta idea de reducir las desigualdades, de darle a todos los peruanos, ¿no es cierto?, derechos esenciales, oportunidades. Creo que este es un tema importante, ¿no? Cómo logramos mayor recaudación y cómo eso nos da para hacer mejores caminos rurales, mejorar el Internet, ¿no? La conexión de Internet, que en muchos pueblos es bastante pobre, y tenemos la red dorsal para que nos apoye, y cómo mejorar la educación y la salud, sobre todo en estas zonas más alejadas, ¿no? Creo que eso es lo que reclama la elección, y en realidad diría más particularmente pues lo que seguramente esperan las bases que han votado por Pedro Castillo, ¿no? Que tiene un voto pues fuertemente rural y provinciano, ¿no? Y creo que él de alguna manera debe responder, ¿no? Me parece lógicamente debe responder, ¿no? Sin ser exclusivo, porque creo que todo gobierno debe gobernar para todos los peruanos, pero desde luego hay una expresión electoral también que considerar, ¿no? Y el segundo elemento que nos parece a nosotros importante para tratar de reducir las desigualdades es esta idea de promover la agricultura y la diversificación productiva, ¿no? Un gran tema en nuestro país, estructural y de urgencia, es el tema del empleo, ¿no? Tal vez tenemos hoy 2,5 millones de empleos adecuados menos que en la pandemia. Bueno, el dato está un poco atrasado porque yo creo que se ha reactivado bastante la industria turística que genera muchos empleos, pero bueno, son los datos estadísticos que tenemos, pero tenemos un serio problema de pérdida de empleos que es urgente, pero que es también uno de las grandes, no sé, déficits estructurales, ¿no? Grandes problemas del Perú, ¿no? La falta de empleo digno, ¿no? Y junto con esto el hecho de que muchos pequeños agricultores, muchos pequeños empresarios, muchos pequeños industriales han tenido muy poco apoyo del Estado y en algunos sectores más trabas que apoyo, ¿no? Creo que en la agricultura lo que falta es más promoción, ¿no? Caminos rurales, por ejemplo, es una gran prioridad. No sé, muchos estudios económicos que muestran, y me parece que eso le ha puesto bastante énfasis al profesor Castillo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Caminos, interconexión, pero también hay que valorar las enormes posibilidades, digamos, tecnológicas de producción que tiene nuestra agricultura, ¿no? Que yo creo que se ha comenzado a desarrollar mucho con la agroexportación, sobre todo en la costa, pero yo creo que tiene muchas posibilidades y ojalá que estos años sean los años en los cuales este sector, ¿no? De una modernización tecnológica hacia la agroexportación, de una agricultura mucho más productiva, avance mucho más en la sierra y en la selva, ¿no? Con nuevos productos, ¿no? Yo por ahí decía, veo con entusiasmo que en una serie de valles interandinos estaba avanzando la producción de paltas, ¿no? Que ahora es un producto que está de demanda en el mundo, que a los peruanos nos gusta mucho, ¿no? Tiene sus limitaciones respecto a dónde se puede cultivar y dónde no, pero yo creo que como ese ejemplo puede haber muchos más, ¿no? No solo en la agricultura, ¿no? En la acuicultura, en la forestería, en el propio turismo, con nuevas opciones de turismo, en el aprovechamiento de nuestras plantas naturales para temas medicinales y de belleza, etcétera. Creo que hay muchas oportunidades más que se pueden hablar, ¿no? Y creo que ahí la idea esencial tiene que ser que justamente para poder reducir la pobreza, mejorar las oportunidades económicas, darle oportunidades económicas a los pueblos olvidados, a las personas que están en peor condición en el Perú, es justamente darles un apoyo, ¿no? Darles un crédito, facilitarles una conexión al mercado, ¿no? Conectarlos con un sistema de innovación, de tecnología que les permita aumentar su productividad. Y yo creo que ahí tenemos la ventaja de que yo creo que el pueblo peruano, el peruano es un hombre trabajador y emprendedor, ¿no? Yo creo que antiguamente, hace como 100 años, algunos pensadores que pensaban que la raza andina era como poco productiva, ¿no? Yo creo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los peruanos tienen un espíritu luchador, trabajador, emprendedor, de progreso, ¿no?
incluso de arriesgarse a hacer nuevas cosas, a imaginarse nuevas cosas. Yo creo que este espíritu emprendedor sí está muy imbuido en muchísimos peruanos, tal vez en muchos jóvenes, ¿no? Y todo está, jóvenes que van a la educación superior, ¿no? Creo que luego salen con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que ahí un pequeño esfuerzo colectivo del Estado, pero de la mano de otros empresarios, de otras organizaciones, puede poner en marcha esta enorme energía, ¿no? De un sector popular, ¿no es cierto?, del interior del país, ¿no?, que creo que puede tener mucho impacto en nuestro país. Creo que ya lo está teniendo, ¿no? Creo que a veces no lo vemos suficiente, pero creo que ya lo está teniendo, ¿no? Creo que tal vez en la Asociación de Empresas Familiares se ve un poco, pero lo veo también en otros, ¿no? En pequeños empresarios ganaderos, en pequeños empresarios turísticos, ¿no? En gente que hace su pequeña inversión, ¿no? Pero que muchas veces, pues, tiene que remar contra la corriente, ¿no? Y si el Estado les hiciera la vida un poquito más fácil, creo que tenemos muchas oportunidades económicas en el Perú, de una manera que sea dando prioridad, ¿no?, a este sector, gran sector de emprendedores, de pequeños empresarios, de gente que está buscando oportunidades económicas, ¿no? Eso, desde luego, dicho por que estamos aquí, no niega para nada o no entra para nada en contradicción con la conveniencia de las grandes empresas, de las grandes inversiones. Me parece que ayer salió la noticia, por aquí la tenía en mi WhatsApp, de que Bacus ha anunciado una inversión, me parece, de 500 u 800 millones de dólares para el Perú, y eso está muy bien, ¿no? Es una transnacional, hoy es una transnacional, ¿no? Bacus ya hace tiempo que no es nacional, digamos, van a invertir, por aquí está la noticia, van a invertir 800 millones de dólares durante los próximos 5 años. ¡Qué bien! Digamos, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿No? Y como eso uno puede dar muchos ejemplos, ¿no? Porque siempre hay esta conexión, ¿no? También la gran inversión genera empleo, conecta con otros sectores, jala, ¿no es cierto?, a los que le van a vender insumos, y eso genera desarrollo económico, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y nada, yo creo que terminaría aquí esta breve presentación. No sé si me extendí mucho, estoy seguro que en el diálogo va a haber muchas dudas, preguntas, cosas que vamos a poder ir dialogando con ustedes. Y tal vez, yo sé que tal vez terminaría esto, ¿no? Sé que el momento es de cierta incertidumbre, ¿no? De cierto temor, ¿no? Yo mismo no podría decir que el futuro es cierto, ¿no? Quizás me ofrezcan un cargo en el gobierno, quizás no. Ojalá que las condiciones sean buenas. Yo creo que tenemos que aprender a navegar en esta pequeña situación de incertidumbre, porque tal vez esta situación, como toda situación de cambio, genera las aguas un poco movidas, ¿no? Pero como me decía alguien, pues la habilidad que debemos tener es mantener el rumbo a pesar de que las aguas estén movidas, ¿no? No asustarnos demasiado, tener un poquito de tranquilidad y ir avanzando en la dirección que queremos, ¿no? A pesar de que las aguas puedan estar un poquito movidas y nos puedan asustar un poco, ¿no? Creo que hay que tener tranquilidad y un poco de fe en el futuro de nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias, y quedo aquí a la disposición para los comentarios, para las preguntas. Como les digo, solo sí lamento que 10:30 tengo que retirarme por este otro compromiso que me ha salido, que bueno, los tiempos son un poco agitados, pues, amigos, ¿no? Me disculparán, ¿sí? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Jorge León Benavides. Una pregunta. Quería saber, por el lado de la minería, si se van a impulsar proyectos como Tía María, como Conga, proyectos que han quedado postergados, que es una larga lista, ¿no? Estoy diciendo de repente los dos más complicados, pero hay proyectos que han quedado postergados, que hay una larga lista, y los que vienen, ¿no? También el tema de exploraciones. Tenemos muchos problemas con la legislación que hay hoy en día, porque los inversionistas se les hace muy complicado invertir en exploración por la nueva legislatura que hay. Entonces, quería, si podías tocar un poco esos temas
en lo que respecta a minería en explotación como en exploración. Gracias. Claro. No sé si voy respondiendo uno a uno o rejuntamos, no sé cómo prefieren hacer la dinámica. No sé. ¿Voy respondiendo breve? Bueno, creo que, no sé, creo que no los pueden, no les permiten hablar, amigos, ¿ah? Lo siento, como le digo, yo no soy, ¿ah? Yo no soy, juro que yo no soy. Respuestas breves, ¿Ah? mejor, creo. ¿Ah? ¿Perdón? Respuestas breves. Respuestas breves. Ok, respuestas breves. Tía María y Conga, ya el presidente Castillo en campaña ha dicho que no van. Yo comparto porque yo sé que pueden tener un beneficio económico, pero creo que han dejado una huella, un rechazo en la gente de la zona muy grande, ¿no? Y yo creo que ya hay heridas que son difíciles o que van a demorar en sanar, ¿no? Pero otros proyectos no veo ningún problema, mejor dicho. Ahora estaba leyendo una entrevista en Gestión, me parece, o en La República, al ministro de Energía y Minas que está saliendo, y menciona, bueno, Mina Justa que ya está, pero está avanzando Quellaveco, y hay una serie de otros proyectos en proceso, con algunas, ¿no es cierto?, con algunos trámites que tienen que hacerse. Bueno, yo creo que hay que facilitarlos y apoyar a que se hagan con la licencia social, con los requisitos ambientales que están establecidos, ¿no? Y así que me parece que los proyectos que están en cartera, haremos todo lo posible para que salgan adelante. Y bueno, lo de la exploración, honestamente, tomo nota para ver cuáles son las dificultades, ¿no? Supongo que quien se encargue de la cartera de energía y minas deberá tener eso en mente, pero sí está claro que la exploración minera es un tema que es necesario porque es como sembrar para futuro, ¿no? Es como la forestería, digamos, ¿no es cierto? Si no siembras ahora, no vas a poder cortar árboles en el futuro. Si no exploras ahora, no vas a poder tener proyectos en el futuro, ¿no? Así que sí me parece que es un tema importante. No sé cuál es el orden, pero si no, sigo yo. Pedro, ¿qué tal? Soy Juan Stossel y estoy en turismo y restaurantes. ¿Cómo van las cosas, Juan? ¿Cómo ves la reactivación? Mira, interesante, las últimas 4 o 5 semanas hemos comenzado a tener un turismo receptivo, que son los vacacionistas del extranjero. Ajá. Lo que está bastante lento es el turismo corporativo, que termina siendo casi el 50% del turismo hacia el Perú, sobre todo para la infraestructura de Lima y de algunas ciudades, ¿no? Igual eso nos lleva a todavía no estamos ni siquiera al 20% de prepandemia. O sea que estamos todavía en una situación sumamente difícil. Yo lo que te quería comentar es lo siguiente. El tema de gestión, sin lugar a dudas, es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Porque, claro, repartir más recursos a las zonas más pobres, creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Pero hay muchas zonas pobres que han recibido muchos recursos, pero la gestión es muy mala. Y algo que preocupa, que lo hizo García en su segundo gobierno, fue bajar las remuneraciones de los empleados públicos. Y eso tú sabes perfectamente lo que significa, que los mejores se van. Entonces, si los mejores se van, y si ahora se piensa hacer lo mismo, el tema de gestión no se va a solucionar. Y por más recursos que vayamos a enviar a las zonas más pobres, no se van a ver cambios importantes. En el turismo, es importante saber que antes de la pandemia, el Perú ya no estaba creciendo como podía ser por el potencial que tiene, única y exclusivamente por infraestructura. Y no infraestructura privada, no era falta de hoteles, no era falta pues de ómnibus de turismo ni de aviones. Era problemas de aeropuertos que están concesionados, pero que si el gobierno no hace su parte, no se puede hacer ampliaciones. Por ejemplo, todos los aeropuertos concesionados fuera de Lima, estamos hablando del sur, norte, oriente, todos están colapsados. Inclusive, ahora, con la menor cantidad de vuelos, pero como tenemos un problema de que no podemos acumular mucha gente pues, en las salas de espera, hoy día ya hay retrasos de vuelo justamente por eso. O sea, infraestructura es fundamental
si nosotros queremos que nuestro país sea una potencia turística. Lo interesante, y con esto termino, es que el Perú tiene todo, y más que ningún otro en Sudamérica, para ser la potencia turística. Pero sin infraestructura no lo vamos a lograr. Por ejemplo, Proinversión hace algunos años que no funciona para nada, no saca nada, ¿no? Tenemos un teleférico de Choquequirao que podría ser un atractivo tan interesante como Machu Picchu, ¿no? Que claramente está ahí, está todos los estudios, pero totalmente parado. Y de esos ejemplos hay muchísimos. Hay un plan clarísimo de infraestructura para el turismo y yo lo vengo siguiendo y empujando hace 15 años y te puedo decir que hemos avanzado, no llegamos al 10% hace 15 años. Entonces, sin gestión, por más plata que tengamos, dudo que vayamos a poder avanzar. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Breve, ¿no? Dicen, ¿no? Tal vez respuestas breves, ¿no? Y es como, bueno, primer comentario es como que mi hija menor estuvo tratando de ver a dónde irse de vacaciones en 28 de julio y casi no consiguió sitio. ¿Ah? Finalmente ha decidido irse antes de 28 para evitar la congestión, lo cual me llama la atención, ¿no? Muy bien, digamos, positivamente. Y les cuento así como comentario que yo, bueno, estuve por Santa Eulalia el fin de semana y el domingo se me ocurrió ir a ver si comía una pachamanca por ahí. Absolutamente imposible. Todos los restaurantes estaban totalmente colapsados, o sea, sobrepasados. O sea que el turismo interno me parece que está como muy fuerte, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, yo no sé si has visto, pero yo he escrito hace años de que el turismo me parece que es una gran oportunidad para el Perú, tal vez porque yo soy turista, me gusta mucho, y creo que el Perú tiene, y soy un turista que ha viajado por el mundo, pero que me gustan mucho los atractivos del Perú, ¿no? De hecho, Choquequirao es un sitio que me gustaría ir, pero ya hace algún tiempo sé que la ida es un poco brava. Tengo un amigo así como que a mi edad trató de ir y no llegó, ¿no? Porque la rodilla no le alcanzó, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente convencido de eso y bueno, efectivamente habría que ver la parte de gestión de las obras de infraestructura. Me parece que a veces se demora mucho, ¿no? No sé si tiene que ver con todo el tema de arreglo de expropiaciones, que entiendo que ahí se ha dado una serie de legislación para simplificar eso, que me parece, para acelerar eso, que me parece correcto, me explico, ¿no? O sea, yo creo que la obra pública de infraestructura tiene que hacerse rápido, pues hermano, no sé si me explico, ¿no? A veces yo digo, no vamos a hacer ninguna expropiación, pero en realidad hay que hacer para obras de infraestructura, me explico, ¿no? Así que yo ahí sí estoy convencido de que hay que favorecer eso lo máximo posible, ¿no? Y bueno, ya tendríamos que ver los detalles de por qué es que estas obras de la concesión de aeropuertos no están funcionando, ¿no? La verdad es que no conozco el detalle, ¿no? Pero sí he visto en otras partes que lo de Proinversión parece estar un poco lento, ¿no? Y requiere ahí ponerle un acelerador, digamos, ¿no? Un empuje, ¿no? Bueno, Pedro, buenas tardes. Te habla Samuel Dyer. Te agradezco tu participación. Te comento que en el panel estamos un pequeño grupo nada más de invitados, de líderes, digamos, principalmente de gremios empresariales o de emprendedores familiares. Me dicen que hay más de 280 ya que están conectados vía audio solamente, ya, que te están escuchando, sobre todo en la Amazonía, bastante. Entonces, yo simplemente un comentario respecto a las obras públicas. Y yo creo que sí, el gobierno tiene que poner una ley un poquito más exigente. No es posible que obras como lo que es mencionado, ¿no? Pero en fin, tema de trenes, carreteras, aeropuertos, debe ser como otros países desarrollados, ¿no? Es que primero se hace y después se pregunta al dueño. No puede ser. Es que te digo que es una barbaridad. Nosotros tenemos acá en Chao 2 tramos de circunvalaciones, ¿no? Y ahí cada vez que la gente pues, ve que va a pasar, quiere cobrarle una millonada al gobierno y se paraliza y el concesionario sigue cobrando feliz y tal vez incluso atiza esos juicios para no hacer nunca la inversión. Es un comentario, yo creo que hay que hacerlo así, ¿no? No tanto, por ejemplo, en China me comentaron, hacen el tramo, comunican que salgan y les hacen ya, les dan su tierra o les dan su compensación y si quieren reclamar van a un arbitraje, pero el tren pasa, el puerto pasa y se acabó. Y la obra no se paga. Yo quería, un poquito hablando de emprendimiento, quería ir un poquito a la Amazonía.
donde hemos publicitado últimamente bastante nuestro interés en declarar la zona intangible. Queremos trabajar esto con el gobierno. Ojalá que, yo creo que con ustedes, siendo un gobierno que está buscando la inclusión social, va a ser muy importante. La Amazonía es 61% del territorio, está muy abandonada, los más altos índices de destrucción, deforestación, tala ilegal, cultivos ilegales, es alarmante, inseguridad jurídica, inseguridad privada. Como tuve la oportunidad de comentarte en un evento anterior, no voy a repetirlo, pero un poquito decirte que hay mucho entusiasmo en la Amazonía. Justo el lunes hemos instalado la primera mancomunidad más interesante del Perú, en 5.800.000 hectáreas, más grande que Suiza. 17 alcaldes de diferentes tiendas políticas se han unido sin ningún tema, o sea, hemos logrado 100% inclusión. Incluso se están adhiriendo las comunidades nativas que están por ahí. Hemos estado, hemos conversado mucho y todos están dispuestos a declararlo zona ecológica, esa zona, y a ir a las Naciones Unidas porque es la zona más deforestada del Perú y con más alto crecimiento de actividades de sembríos ilegales. Entonces, eso es un tema que quería comentarte y lo que estamos buscando es justamente que ahí el emprendimiento familiar pequeño sea promovido, ¿no? Como locomotoras grandes, ¿no? Como tú conoces, creo que bastante, un día conversando en otro evento, me comentaste que veo que conoces bastante de la forestación y sabes que esto no anda si es que no hay unas locomotoras grandes que permitan traer el parque industrial para que justamente beneficien al chico, al pequeño, porque el pequeño siembra primero, no tiene dónde vender su madera, y le pagan y su productividad y su precio es 3-5 veces menor, ¿no? Al trabajar pues con métodos artesanales y no con ciencia y tecnología, y no tener la industria que haga aprovechar el 90 y tanto % de la madera y no como hoy día que solo pueden aprovechar el 30% de la madera, ¿no? Porque no hay fábrica de papel, no hay fábrica de madera prensada para usar el desperdicio, no hay planta de generador de energía para allá, la basura no hay, y se hace una economía circular súper ecológica, súper desarrollada. Entonces yo quería un poquito comentarte esto, que hay mucha esperanza en la Amazonía, pero que queremos una atención especial en la Amazonía, ¿no? Que no se nos cree inestabilidad con la ley de promoción que tiene, que no ha funcionado, Pedro, simplemente porque nadie quiere invertir, porque cada año le dan un tijeretazo a la ley y nadie puede invertir en la incertidumbre. Y después vamos a llegar a un memorial con todas las cámaras en el programa Amazonía a celebrar al Estado que reclama que no se ha invertido habiendo ley cuando el Estado no ha cumplido nada de lo que dice la ley. O sea, casi nada, ¿ya? Entonces era como un contrato social, ¿no? ¿Ya? Y lo cierto es que el emprendimiento en la Amazonía puede explotar, se puede gatillar la locomotora y la forestación, y esto va a jalar mucho la acuicultura y el ecoturismo, que justamente Juan Stossel, el que me preside, es uno de los directores del Grupo Pro Amazonía y conoce mucho de esto. Y estos son tres sectores potentes del Perú, y termino con esto para ver tu intervención, ¿qué se va a hacer con eso? La forestación en 30 años puede producir el doble o el triple de Chile. Como tú conoces como economista, Chile tiene este año, va a tener 15 billones a su PBI de solamente de forestación. Y la acuicultura y el ecoturismo, la acuicultura a Chile le produce 10 billones, a nosotros nos produce 300 millones. Y el ecoturismo puede duplicar o triplicar el acceso al turismo en el Perú porque pues, se suma el nacional y el extranjero. El peruano se va a Miami porque no hay seguridad. Entonces, un tema clave es también la seguridad jurídica, la seguridad de las tierras, de la propiedad privada, para impulsar este sector. Gracias, Pedro. Gracias Samuel. Sí, en realidad yo creo que en algunas zonas, aquí voy a dar una idea como personal, ¿no? Que habría que pensar un poco, ¿no? Porque la problemática de la Amazonía y tal vez como de la sierra requiere una aproximación particular, ¿no? Y se intentó esto de sierra exportadora, ¿no? Que luego en algún momento lo trataron de hacer sierra y selva exportadora, ¿no? Pero que tiene un enfoque interesante, pero más de pequeñas cositas, ¿no? Más de pequeñas intervenciones, ¿no? Y creo que sí, tal vez hace falta instalar, así como hace falta, o sea, yo veo bastante bien este tema de lo que se llamaron las mesas ejecutivas, ¿no? Esta idea que tuvo Piero Gessi, que luego se han instalado en el Ministerio de Economía y Finanzas, que existen algunas. Y la misma idea de Piero Gessi, que he hablado con él alguna vez, es que, y lo he escrito él además, ¿no? Es que junto con estas mesas más bien como temáticas que hay ahora, por ejemplo, turismo, ¿ok? Debemos tener un diálogo permanente con el sector turismo para ver cómo lo apoyamos, ¿no? Cómo quitamos trabas, cómo lo promovemos. Yo creo que también hace falta algún tipo de mesas
de tipo como regional o macrorregional, ¿no? Y me parece que la Amazonía es una de esas como macrorregiones, ¿no? En realidad, regiones al estilo de Pulgar Vidal, ¿no? Que ameritan un mecanismo, una mesa de diálogo particular, ¿no? ¿Por qué? Porque su problemática es particular, ¿no? Desde el tema de la infraestructura, el cómo es la movilidad, ¿no es cierto? Las reglas tributarias, las propias oportunidades económicas que son diversas, ¿no es cierto? Los temas de protección de la biodiversidad que pueden combinarse con el tema del turismo. Entonces tiene una serie de elementos particulares, ¿no? Que se pueden perder en mesas más sectoriales, ¿no? Entonces me parece que sería interesante, así como hay, como creo que la concertación de gobiernos regionales amazónicos, ¿no? La mancomunidad de gobiernos regionales amazónicos, creo que se podría hacer un espacio con gobiernos regionales, quizás algunas municipalidades, gremios, cámaras empresariales y el gobierno para tener una mirada de conjunto, ¿no? Un espacio de diálogo en conjunto hacia el sector de la Amazonía, ¿no? Hola, Entonces, eso sería Pedro. mi reacción. Sí, adelante. Hola, Hola. Pedro. Soy Dino. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, más que una pregunta para Pedro, quería compartir así reflexiones muy breves, ¿no? Porque ya con Pedro no es la primera vez que nos reunimos, sino ya llevamos reuniéndonos varias veces y nos hemos reunido pues con la gente de Bacus, de Intercor, de incluso la Sociedad Nacional de Minería, Telefónica, etcétera, ¿no? Y yo creo que en esas reuniones hay un consenso que se ha ido, por lo menos al escuchar a Pedro, me parece importante. O sea, cómo mantener la fortaleza macroeconómica del país, ¿no? Que es un poco lo que los empresarios hemos estado pidiendo, ¿no? Yo recuerdo claramente, por ejemplo, una de las primeras cosas que se conversó fue la importancia del BCR, del Banco Central de Reserva, ¿no? Y a los pocos días, eso fue una noticia que da tranquilidad al empresariado, ¿no? Y yo he seguido un poco más las noticias y ahí creo que, no sé, si nosotros tuviéramos que resumir un poco el mensaje que quisiéramos es, o mejor dicho, que uno percibe es que la importancia de la vacunación para reactivar, ¿no? La vacunación para reactivar la economía. Es esencial. Eso creo que es algo sumamente importante y quizás lo que los empresarios no hemos querido escuchar un poco es, bueno, hay que reactivar, hay que vacunar, hay que reactivar, pero también mejorar las condiciones de la población que hasta ahora sufre de una mala educación, de una mala salud, ¿no? Y ahí creo que el papel de las empresas es sumamente importante, porque el otro consenso es las empresas generamos empleo, pagamos nuestros impuestos, y yo una reflexión final nomás es que también generamos ciudadanía. Creo yo como empresario, si yo tengo un clima laboral adecuado, estoy generando ciudadanía. De nada sirve tener un país que puede caminar bien económicamente si no generamos ciudadanía, respeto, tolerancia, que es lo que vamos a necesitar en los próximos años, ¿no? No solamente a nivel político, ¿no? Sino también en todos los ámbitos de la sociedad. Un abrazo y espero que sea exitosa tu gestión, Pedro. Muchas gracias, Dino. Bueno, efectivamente hay varios temas delicados, digamos, políticamente, ¿no? Desde la gestión del Banco Central de Reserva, también la Superintendencia de Banca y Seguros. Les comento que yo hablé con la superintendenta de Banca y Seguros hace, no sé, tal vez una semana, 10 días, y creo que ha sido positivo que ella sí estaría dispuesta a seguir asumiendo el cargo por varios meses, ¿no? Mientras la crisis continúe, ¿no? Porque es un cargo al que se le presta poca atención, pero
pero que es un poco crítico, ¿no? Porque es un poco, no es un puesto muy visible porque es un puesto que evita riesgos, ¿no? Pero los riesgos de quiebras en el sistema financiero es un asunto muy delicado, ¿no? Entonces ella me explicó en detalle la situación, creo que se han tomado buenas medidas, pero creo que es importante que en este sector también haya una continuidad por algunos meses. Así que me parece, creo que eso es una buena noticia también en la dirección del Banco Central de Reserva, que es más visible. La Superintendencia de Banca y Seguros es menos visible, pero no se crean que también es un sitio un poquito crítico, aunque bueno, menos visible, pero también es un sitio, un puesto crítico, ¿no? Una función crítica, de defensa de la estabilidad macroeconómica, en este caso la estabilidad financiera. Y déjame tal vez, veo que hay un como, no sé, un elefante en la cristalería del que no estamos hablando, así que déjenme traerlo, ¿no? Que se llama Asamblea Constituyente. Y, y yo sé que usualmente es como los empresarios son los asustados y el de este lado somos los que, ¿no? Pero no lo hablamos tanto o no le damos tanta importancia, pero creo que tal vez vale la pena sacarlo de la cristalería, no sé, ¿no? Por plantearlo un poquito, ¿no? Y sobre esto yo creo lo siguiente, ¿no? Uno creo que este tema de alguna manera simboliza la necesidad de cambio, ¿no? La necesidad de responder a la injusticia, a la desigualdad, a la discriminación, a un estado disfuncional que no llega, ¿no? Yo lo oigo a veces al profesor Castillo y él siempre tiene esta idea de, claro, en mi pueblo, en Puña, no hay estado, ¿no? Varias de sus frases creo que han sido bastante criticadas, ¿no? Que él ha criticado pues a la Defensoría, a Sutran, no sé qué, porque efectivamente él en su pueblo, en Chota, eso no existe, ¿no? Entonces él dice, ¿dónde está? ¿No? No lo ve presente, ¿no? Creo que hay que tener en mente la idea de que un Estado que en Lima se ve denso en cuanto a instituciones, ¿me explico? Y aquí hay pues cada cantidad de instituciones que todos hemos aprendido a entender qué significa cada una de ellas a lo largo de los años, claro, en un pequeño pueblo, pues, ¿no? En Chubur, digamos, ¿qué es eso, no? No existe, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de la constituyente, de cambiar la constitución, refleja ese deseo de cambio, ¿no es cierto?, de un Estado que responda a la población, que esté más cercano, que haga lo que la gente quiere, ¿no?, que le dé apoyo, ¿no?, que no sea solo limeño, ¿no? Yo sé que, claro, muchos dicen, y tienen algo de razón, en el sentido que, bueno, esto no es solo un tema de una nueva constitución, ¿no? Hay todo un problema de un Estado disfuncional, de una necesidad de reforma del Estado, de una inversión pública, ¿no? No necesariamente todo esto pasa por una nueva constitución. Pero creo que la nueva constitución, en un cierto sentido, una constitución, en ese sentido, es un pacto social entre la población y el Estado, ¿no? En el fondo, ¿no? Y es ese, y creo que mucha gente en el Perú no se siente satisfecha o se siente fuera de ese pacto social. Pero más allá de esta como idea general, ¿no? Que yo creo que refleja esta ¿no es cierto?, voluntad de inclusión, diría yo, ¿no es cierto?, deseo de inclusión de todo este sector rural que el profesor Castillo representa. Yo creo que habría que insistir un poco, se los voy a decir como yo lo veo, ¿no?, que es que siento que hay, no sé, demasiada ansiedad, demasiado temor, demasiada, como que se ha sobrevalorado de diversos puntos de vista el tema de la Asamblea Constituyente o el cambio constitucional, ¿no? Por un lado, creo que se ha sobrevalorado en el sentido que esto es el gran riesgo, ¿no? Viene la hecatombe, ¿no? Si hay una Asamblea Constituyente, vamos a terminar igual que Maduro, ¿no? Que creo que, honestamente, no, si uno lo ve, no parece nada posible, ¿no? Me explico, ¿no? De aquí a que haya elecciones, cómo serán las elecciones de la Asamblea Constituyente. Yo me imaginé, bueno, y ustedes creen, yo no veo tan posible de que primero una ley aprobada por este Congreso para hacer elecciones permita, digamos, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente de representaciones directas populares, ¿no?, como lo último que quiso hacer Maduro, ¿no? Y tampoco creo que unas elecciones ciudadanas van a dar algo tan distinto
muy distinto a lo que tenemos hoy como composición del Congreso. O sea, hay una pluralidad de fuerzas políticas y, no sé, las elecciones a mí no me indican, tal vez a pesar de mis preferencias políticas, de que una nueva elección va a decir que una izquierda consolidada va a ganar 70% de los votos y va a poder hacer una constituyente como quiere. Digamos, yo soy izquierdista, así que hay un lado de mí que podría decir que le gustaría algo así, pero no creo que sea, no lo veo viable, me explico, ¿no? No veo que eso pueda pasar, ¿no? Y en realidad yo mismo pienso que lo mejor es optar por un sistema de pluralismo democrático y que una constitución refleje una visión de pluralismo democrático, ¿no? Es decir, de una condición esencial, dicen algunos, del pluralismo democrático es la alternancia de poderes, ¿no? O sea, me parece que estas ideas de que tenemos un gobierno izquierdista y por lo tanto queremos que el gobierno sea izquierdista durante los próximos 25 años o 30 años, no sé, alguna vez quise eso, pero creo que ya no. Prefiero que haya alternancia en el gobierno. Creo que cualquier gobierno que se mantenga en el gobierno durante 20 años no solo se desgasta, sino creo que se deforma. No sé si me explico, ¿no? Creo que termina traicionándose a sí mismo cuando un gobernante termina concentrando el poder durante muchos años, ¿no? Creo que traiciona sus propuestas iniciales, ¿no? Entonces yo creo en que lo que requiere un país es una buena alternancia en el gobierno, digamos, ¿no? Una propuesta democrática, y eso requiere, pues, sin duda, una idea de concertación, ¿no? La alternancia del gobierno requiere, pues, una oposición, digamos, democrática, constructiva, que debe serlo así, porque de alguna manera defenderá sus propias ideas y criticará lo que le parece que sea criticable, pero de alguna manera también, digamos, sabe que le tocará la próxima, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, si tú eres una fuerza política de oposición que sabe que en los próximos 5 años a lo mejor te va a tocar, no quieres pues recibir un país destrozado, ¿no? Quieres recibir un país en las mejores condiciones posibles, creo yo, ¿no? Hay un juego ahí democrático que considerar, ¿no? Entonces, con todo esto yo lo que les quiero decir es, miren, yo creo que sobre este tema, o sea, me parece que no es posible una idea de que sí, mira, y dentro de 3 meses vamos a tener elecciones en una asamblea constituyente donde, no sé, va a haber una cierta representación directa de los sindicatos, va a ponerlo así, y que por lo tanto va a aprobar una asamblea constituyente izquierdista, estatista, socialista. No me parece que sea bueno, pero tampoco creo que sea posible. ¿Me explico? Entonces, por eso yo creo que este tema hay que verlo más bien como abrir el espacio a un amplio diálogo nacional sobre cuál es el Perú que queremos, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener esta realidad de progreso económico, de crecimiento con sus dificultades, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, ampliar oportunidades económicas a los que hoy están excluidos, luchar un poco contra la desigualdad, generar una salud y una educación mejores, y en realidad, en el fondo, contar otro día, bueno, y generar un sistema político, un régimen político más estable. Porque también es verdad que luego de, no sé, 15 años, no, o 20 años, digamos, en los años 2000 en que tuvimos gobiernos estables, bueno, en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Y eso no nos cae bien, digamos, ¿no? No sé cómo decirles, ¿no? Yo prefiero, yo soy un izquierdista, ustedes lo saben, ¿no? Pero prefiero un gobierno derechista estable 5 años que 4 gobiernos en 5 años que se van para un lado y para el otro, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Prefiero la estabilidad a la inestabilidad. Y yo creo que ese es un tema que, bueno, está claro que nuestra Constitución que permite cierro el Congreso, lo bajo al presidente, bajo al otro presidente, quiero tirarme la mesa directiva del Congreso para yo ser presidente, porque hemos podido tener más de 4 presidentes, ¿no? Este Congreso ha intentado varias veces bajarse a la mesa directiva y bajarse a Sagasti para poner uno de los suyos ahí, ¿no? O sea, hemos podido tener más presidentes. Y eso es malo, ¿no? Eso es malo, ¿no? Eso es un tema que tenemos que resolver. Yo entiendo que hay varias vías para resolverlo, ¿no? Pero me parece que sí es un tema que tenemos que atenderlo, ¿no? Me parece que es un problema. Hola, En fin, no sé, unas Pedro. ideas sobre esto, ¿no? Disculpen que me metió este tema que, en fin, traer al elefante de la cristalería, pero creo que mejor es sacar los problemas al fresco que dejarlos bajo la alfombra, ¿no?
¿Qué tal, Pedro? Es Carlos Añaños. Un gusto conocerte. Igualmente. Igual. Gracias por darte tiempo y escucharnos. Yo partiría de varios temas, ¿no? Porque me encantaría preguntarte, tengo 100, pero creo que no es correcto hacer 100 preguntas. Pero yo parto algo y primero felicitar porque creo que la frase no más pobres de un país rico a mí me encantó. Pero si partimos de esa frase como una frase que se pueda democratizar a todos los niveles y que tengamos menos pobres, yo sí no me quiero olvidar del círculo virtuoso de generación de valor de un país. Y el círculo virtuoso de generación de valor de un país es: si hay inversión, hay empleo; si hay empleo, hay salario; si hay salario, hay consumo; y si hay consumo, hay impuestos, IGB y selectivo al consumo, que representan más del 65 o cerca del 70% de recaudación de impuestos, que esto pues ayuda para educar bien, curar bien y tener un bienestar. Y si lo llevo a eso y nosotros vamos a un tema que entiendo ustedes son expertos en el tema de educación, el Perú invierte $1,200 en educación por estudiante al año. Los países de la OCDE invierten $8,000 al año, Canadá $13,000 al año. Si entendemos de que el futuro o el objetivo de el nuevo gobierno es, y felicito de que no haya pobres en un país rico, para mí me encantaría oír cómo van a hacer ustedes que este círculo virtuoso crezca, porque al final no es tema de uso porcentual de los pocos recursos que tenemos, sino para mí el tema es de generación más recursos. Antes hablabas y te oía con mucha inquietud respecto a la evasión y a la elusión. Solo para poner datos macros, tenemos una población económicamente activa de cerca de 16 millones de personas, de las cuales, voy a redondear, y esos datos los tienes tú mejor que yo en la mente, cerca de 4 millones son los formales y 12 millones informales. Entonces, hacer un plan de... Yo no quiero decir que no se presione, creo que lo correcto y lo justo y la responsabilidad de los empresarios que somos es pagar nuestros impuestos y estar a derecho, y eso absolutamente de acuerdo. Pero creo que la base fundamental es ampliar esos 8 millones de informalidad. ¿Qué estarían pensando hacer ustedes, pensando en que el camino es generar más recursos, generar más engrosamiento de la economía formal y por ende mayor recaudación para subir tanto el nivel educativo, el de salud y otros temas? Perdona la pregunta larga. Gracias. No, pero bueno, la pregunta no fue larga. Creo que estuvo muy bien. Sí, a ver, la primera herramienta fundamental contra la informalidad es crear empleo. Crear empleo. Por eso, digamos, el tema de turismo, que estamos hablando un poco, Juan, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque el turismo genera un montón de empleos. La cuenta que había antes de la pandemia era 1,5 millones de empleos. Y entonces una expansión del turismo tiende a generar muchos empleos, entonces eso nos conviene, ¿no? Igual la agroexportación, digamos, ¿no? Yo siempre creo que, y lo que tenemos que hacer, bueno, es apoyar, promover, ¿no? Todo esto hablamos con Juan, que hablaba Juan Estese, ¿no? Bueno, hay que facilitar, pues, la parte de las comunicaciones, de los aeropuertos, y etcétera, de problemas que tiene el sector, ¿no? Y desarrollar nuevos atractivos, como este tema de Choquequirao, por supuesto, porque si no Machu Picchu va a colapsar. Yo por lo menos soy un convencido. Y pongo turismo como uno puede hablar de muchos otros sectores. Me explico, ¿no? Si hay tanto que si no me voy a perder, ¿no? Y efectivamente hay la posibilidad de nuevos sectores. Por ejemplo, la agroexportación ha sido muy interesante en generar empleos, pero también ha sido muy interesante en que han ido creando nuevos productos. Me explico. El espárrago, justo ayer, no, los días pasados estuve hablando con alguien del consejero comercial de la embajada norteamericana, que me comentaba que están apoyando para tratar de hacer un proceso para que los espárragos peruanos lleguen con más facilidad a los Estados Unidos y no requieran una fumigación allá. Excelente. Pero además la agroexportación ha ido desarrollando una serie de productos. Hace 20 años eran solo los espárragos, y luego las uvas, y luego las paltas, y luego los arándanos, y hay una variedad de productos que tiene que ampliarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran tema. Hay que apoyar toda la parte empresarial y sobre todo el desarrollo de nuevos productos, en mi punto de vista, en particular donde se genera más empleo. O sea,
a todo el mundo, para todo el mundo sí, pero en especial los que generan más empleo. Esa es una medida, Carlos. Y la otra es, bueno, hay que ayudar a que los informales se formalicen, ¿no? Y eso depende de dos cosas, a mi juicio. Por un lado, el principal es, hay que aumentar su productividad. Es que, bueno, y el pequeño productor de la agricultura familiar, ¿no es cierto? El que tiene 2 hectáreas, que hoy siembra su papita, su quinuita, bueno, y que con la justa saca para vivir, bueno, ese ¿cómo lo vamos a formalizar, no? La forma es que aumente su productividad, que posiblemente se pase a, ya me agarré el ejemplo, pero bueno, si pudiera por la zona donde está, que se pase a paltas y aumente su productividad y tenga mucho más ingresos y a partir de ahí lo podamos enganchar. Y si esa persona puede además vincularse a una cadena productiva, ¿no? Mucho mejor, digamos. El otro día hablaba con unos empresarios que hacen como condimentos, ¿no? Entonces, bueno, se puede vincular ahí la cadena productiva mucho mejor, ¿no? Ese es un tema. Y el otro gran tema, yo creo que el tema de la formalización, yo creo que hay que tratarlo, no sé cómo decir, sectorialmente. O sea, yo creo que el tema de los trabajadores de mercado de Lima, hay que tener una iniciativa respecto a los trabajadores de mercado de Lima. El problema de los taxistas, hay que pensar en los taxistas. El problema de los pequeños locales turísticos informales, o el tema de los mineros informales. Yo creo que en este tema de la informalidad, las respuestas genéricas no funcionan mucho y necesitamos respuestas específicas, ¿no? Que requieren un espacio de diálogo, de trabajar con cada uno de estos espacios, ¿no? Para reducirles las trabas, darles apoyo y facilitarles un camino de formalización, ¿no? De tal manera que no sea que desde el primer día tienen que cumplir 800 páginas de trámites y pagar impuestos gigantescos, sino, ok, cuando estás comenzando, te la hacemos más fácil, ¿me explico? Un poco menos de requisitos, un impuesto más bajo, y en la medida que te vas desarrollando, ¿no es cierto? Ya vamos poniendo un poquito más de niveles regulatorios y de impuestos, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Buen día, no sé si puedo intervenir. Soy Wagner Torres. Don Pedro Franque, qué gusto, me tranquiliza un poco escucharlo. Gracias. No, debo reconocer que casi todos estamos pues pendientes de un hilo, ¿no? Un poquito preocupados sin saber cómo vendrá el futuro. Pero tranquiliza escucharlo, honestamente. Yo también soy un sanmarquino, tengo formación sanmarquina, por lo tanto, mi formación también va un poquito sesgado a la izquierda, pero un izquierdista progresista, como diríamos modernamente. El señor Añañós mencionó algo muy importante, y yo creo que es el problema sustancial. Todos nos hemos alegrado en los últimos 20 años de que hemos crecido, de que hemos mejorado las oportunidades para el resto, la pequeña empresa es grande, tenemos 8 millones de empresarios, pero con un 90% de informalidad. ¿Qué ha pasado acá? Es lo que todo el mundo se ha preguntado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanto informal? ¿Por qué hay tanta gente que se queja, que no tiene acceso, que se siente excluido? Es muy simple, a mi modo de ver. A pesar de que el Estado ha hecho muchos esfuerzos y ha creado instituciones especializadas para el apoyo, y usted hizo mención a una institución, Sierra y Selva Exportadora, que yo lo conozco de adentro. No, pero ¿qué ha pasado? Que no se articuló. Todo el mundo pensó en cadenas productivas y se olvidaron que eso no nos conduce necesariamente, la promoción del trabajo, del empleo, no va a conducir necesariamente al mercado. El Estado ha generado muchas iniciativas, pero desligadas todas del mercado. No se pensó. No se pensó tampoco en la participación y la articulación necesaria que tiene que haber con las cadenas de valor, donde ya intervienen empresas más grandes que estarían dispuestas a articular y hacer inclusive esa promoción del Estado. Yo creo que por ahí va el problema de la existencia de mucha informalidad. Al Estado no le interesó si es formal o informal, le interesó que esa persona reciba
un asistencialismo que también se da en la parte promotora. Y si usted observa el presupuesto público, ahora que se lo van a entregar, seguramente se va a dar cuenta que la mayor cantidad del gasto del Estado no es inversión, es asistencialismo así puro, nato, que se ha convertido en clientelismo político. Y esto es lo que ha hecho, a mi modo de ver, que la gente no se sienta representada o de repente ayudada por su Estado, porque no se ha traducido en un empleo de calidad, no se ha traducido en la mejora de los servicios, porque el Estado tampoco ha recibido. ¿Cómo lo va a hacer si son poco lo que tributan en el país? Nos hemos contentado con generar informales en todos los sectores. Y la agricultura, que es la que más estoy observando acá de cerca en la selva, pasa por una situación peor. Las mejores tierras están en la costa. Las tierras que se están generando en la selva se ganan por deforestación y genera otro problema más grave. Y los que están no tienen la tecnología moderna. Hasta hace 4 años atrás, el Estado promovía la agricultura tradicional. En ningún momento se preocupó de transferir tecnología al agricultor. Se contentó de que forme su asociación para que reciba cierto asistencialismo del Estado y se olvidó que a este campesino organizado hay que orientarlo al mercado y monitorear. Y ese es el grave error que han tenido. O en su efecto han mantenido asociaciones siempre ligadas al Estado y nunca han podido independizarse y articularse muy bien a la cadena de valor. ¿Cuál ha sido el problema acá? Satanizar al sector privado, que si se liga a una empresa grande, lo va a explotar, no le va a transferir nada. Sin embargo, pienso que la solución va por ahí y quiero que usted lo medite. Es el momento de articular el emprendimiento pequeño a las cadenas de valor que muchas veces lideran empresas tractoras que están vinculadas directamente al gran mercado que nos interesa. Es el mercado de todos nuestros tratados de libre comercio. Tenemos tratados de libre comercio prácticamente con todo el planeta, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí tenemos que preocuparnos, don Pedro, y diseñar algunos instrumentos y mecanismos con la participación del sector privado. Porque el sector privado grande no va a crecer más de lo que ya creció si no se incluye a los pequeños que deben articularse y generar más valor y más producto, lo que usted quiere. Ahí se generan nuevos productos, porque ¿quién genera el nuevo producto? El que le interesa entrar a la cadena. ¿Y quién está ligado al mercado externo directamente? Las grandes empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, el señor Dyer, su grupo prácticamente está en todo el planeta. Está vendiendo a los americanos, a los asiáticos, a los europeos, pero necesita el mecanismo que se pueda articular con nuevos productos fabricados por los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, que tienen que nacer necesariamente desde un principio formalizados, debidamente articulados a una empresa tractora. Es la única forma de que puedan salir adelante y crecer sostenidamente, generar empleo digno como queremos todos y obviamente tributando. Hay otro problema más que me gustaría comentar, pero creo que me voy a tomar todo el día, señor Franque, pero le quiero dejar esa pequeña reflexión, porque muchos millones, miles de millones se han gastado y no se ve, pues, y ahí está el resultado de la votación. Yo no soy amigo de que se tenga que cambiar la Constitución. No me parece que sea el momento adecuado. El Perú está totalmente desordenado. Hay leyes que se han dado con muy buena intención, pero no se han ejecutado. Hay muchas cosas que ordenar. El tema de la propiedad de la tierra, por ejemplo. Muchos campesinos de la selva no son dueños de su terreno porque tampoco les permiten ser dueños porque no les dan su título de propiedad que el Estado está obligado a dársela. Sí. ¿No? Hay muchas cosas. Bueno, se lo dejo. Gracias. Muy breve sobre este tema. Yo concordaría mucho con esto. Me parece que hay una gran potencialidad en la posible asociación entre empresas grandes, medianas y las,
digamos, microempresas o los emprendedores, en la capacidad de que eso sirva para que los pequeños productores puedan aumentar su productividad y formalizarse. Creo que hay una enorme potencialidad ahí. Creo que eso, claro, en muchos casos puede ser una articulación comercial, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en la comercialización del café, ¿no? Que habría que pensar cómo funciona, pero la comercialización del café típicamente funciona así, ¿no? La pequeña transformación y comercialización del café, ¿no? Terminan siendo una serie de pequeños productores organizados en cooperativas, lo cual está interesante, ¿no? Hay toda una cadena ahí, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos en los cuales uno puede pensar algo así, ¿no? En los cuales un empresario grande o mediano se articula, compra, ¿no? Favorece técnicamente, apoya a un pequeño productor para luego aprovechar esa producción para transformarla, no sé, hacer chocolates, o cualquier otro producto, y a partir de ahí pues se genera una cadena de valor, ¿no? Le añade valor, productividad y formalización a los pequeños productores. Entonces eso a mí me parece que eso tiene efectivamente mucha potencialidad y hay que promoverlo bastante, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a tener que ser un poco imaginativos en algún momento, porque es un tema que uno puede pensar como, no sé si en lo inmediato, ¿no? Pero esta idea de obras por impuestos, ¿no? ¿No podría ampliarse un poquito? Porque ahorita solo es obras. No sé si me explico, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que haya una mayor asociatividad o trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para poder, este tipo de cosas que el Estado quiere hacer, ¿no? Apoyar a los pequeños productores, ¿no? O en vez de dar regalos, ¿no? Apoyar a que mejoren su tecnología y su producción. Lo pienso porque, digamos, no sé, no sería tremendamente valioso, o sea, yo creo que sería tremendamente valioso, por ejemplo, que algún empresario que tiene ya manejado una tecnología para producir, vamos a poner un ejemplito, arándanos, ¿no es cierto?, pueda transferir esa tecnología a una serie de otros pequeños productores, ¿no es cierto?, para que puedan aumentar su productividad. Bueno, en tema de competencia en el mercado, pero el mercado mundial es grande, ¿no? Bueno, uno puede poner este ejemplo como mucho, ¿no? Eso sería muy válido. A mí me parece que tendría un enorme valor, ¿no? Entonces yo sí creo que el Estado debe trabajar mucho más con las empresas privadas en este término, ¿no? En muchos otros aspectos, el tema de obras por impuestos, como dije, me parece interesante, pero en el término de, por ejemplo, promover la mejora de la productividad de los pequeños agricultores, productores, me parece que es un tema en el cual efectivamente, por la articulación comercial que puede generar, por el conocimiento de los mercados, por el conocimiento de las tecnologías, creo que las empresas grandes y medianas tienen mucho que aportar, ¿no? Para poder elevar la productividad y formalizar a los pequeños productores. Esto hay que verlo un poquito, claro, me parece que es importante. Ahora nuevamente diría que esto hay que verlo como sectorialmente, porque pienso, bueno, y los mototaxistas, y los taxistas, y la señora que me vende en el mercado aquí cerca de mi casa. Entonces yo veo esto, como le decía, ¿no? Que la problemática de la informalidad del pequeño productor es muy variada, ¿no? Y que no hay una sola fórmula. Me explico, ¿no? Sí creo que hay una fórmula, no sé si mixta, plural, ¿no? Y que el otro elemento importante es la asociatividad, ¿no? Que en muchos casos hay que fortalecer la asociatividad de los pequeños productores que ya están trabajando por su cuenta, ¿no? En fin, no sé si esas serían mis ideas al respecto, ¿no? Y como le digo, discúlpeme que me quedan 10 minutitos porque sí tengo que irme a una cita con la Contraloría. Perdonen que eso es importante para la transferencia, ¿sí? Ya, gracias Pedro, gracias Pedro. Tomo la palabra mientras le abren el micro, por favor. Lo que sugiero es que a todos, a nombre de Prodemocracia, adelanto mis saludos y mi agradecimiento. Si es que no nos queda tiempo al final, vamos a darle prioridad a una intervención, pero vamos a poner de 1 minuto cada uno, continuado las últimas 2 preguntas. Creo que queda, la palabra tendría don Félix Posada primero. A ver si le abren el micro, por favor.
a don James del Castillo y a don Enrique Alejos. Y ahí terminarían de un minuto una pregunta puntual, por favor, porque estamos con la hora. Creo que así le permitimos a nuestro invitado tener la gentileza de responder a todos, ¿no? Y adelanto también a nombre del Comité Consultivo de Prodemocracia, que la presido, juntamente nuestro vicepresidente del Comité Consultivo, don Carlos Añaños, que está acá presente, y un par de directores más que veo presentes también, pero están sin audio, sin vídeo, están escuchando porque están fuera de provincia y se han conectado vía teléfono. Lo que sí, les pido por favor 1 minuto a cada uno continuados, a todos, a los tres, lo abren rapidito los gremios. Adelante, mi querido colega Félix, gusto de verlo. Adelante. Muy amable, gracias. Felicitarte, Pedro Franklin, realmente tu exposición ha sido muy transparente, de izquierda, pero de una izquierda progresista, muy, muy interesante. Mi inquietud es simple, 2 aspectos. Uno, has hablado bastante de lo que significa la agricultura y cómo la solución de los microagricultores y cómo hacerlo crecer. Y definitivamente hay un aspecto primordial, cómo captar todas las aguas de la cuenca del Pacífico y que no se le vaya el agua al mar. Esa es la tarea fundamental para el desarrollo de la agricultura. Desde Tumbes hasta Tacna, todos los ríos se vierten millones de dólares al mar. Y eso debemos captarla al 100% si fuera posible. Con eso salimos un poco a la pobreza. El segundo aspecto que tú has hablado y que lo conoce muy bien Pedro Castillo, porque él es de Chubur y a unos cuantos kilómetros a unas cuantas leguas donde él vive, está Porcón. Porcón es un ejemplo que se debería dar en toda la cuenca del Pacífico. Si hubiera varios porcones, el Perú dejaría de ser pobre. Sí, lo conozco. Lo conoce, por eso que... Y Castillo lo conoce tan igual que yo, porque yo soy de Cajamarca, soy de cerca de Chubur, entonces lo conocemos bien y sabemos que con eso se terminaría la pobreza en el Perú, porque seríamos un país exportador de madera. Tipo Chile y Uruguay tenemos los recursos, tenemos el agua, lo que nos falta es desarrollar ese tema, siembra y cosecha de agua, que es fundamental. El otro aspecto que es importantísimo, que esto es bastante largo, es la minería y los hidrocarburos, que eso lo has tocado, pero que hay que pensar qué hacer con el elefante blanco que tenemos en Talara versus lo que repotenciaríamos o veríamos el tratamiento de Relapasa. Entonces, son cosas que deberían tenerlo en cuenta. Lo que queremos es prosperidad, desarrollo y bienestar para todo el Perú. Gracias. Ya, terminamos con todas las 3 intervenciones de los emprendedores, pero le pediría un esfuerzo de ser más cortos porque ya don Pedro está ajustado con su agenda. Ya, si les agradecería, ¿ya? Solo un comentario breve de Porcón. Yo estoy de acuerdo que la sierra tiene 20 millones potencial. Y yo creo que don Pedro ya escuchó alguna vez una exposición de programa Amazonía. Porcón es un buen ejemplo, pero si fuera privado estaría quebrado, porque justamente no tiene la industria. Y no hay industria porque no hay mínimo unas 50.000 hectáreas en un radio de 100 kilómetros para poner la industria. Y la industria es la que le da la rentabilidad. O sea, es un excelente ejemplo, pero hay que tener cuidado que donde se desarrolla hay que focalizar y hay que ver las áreas que van a ver, y porque la inversión es $1 en forestal y $5 en la parte industrial, en la más grande, pero sin la parte industrial está muerto el tema. Y además Porcón lo hicieron casi artesanalmente y su calidad de madera es baja y su productividad por hectárea es la tercera parte de lo que debe hacer si metemos, por ejemplo, plantines clonados. Algo sé de agroindustria, mi querido Pedro, entonces yo digo que sí, es un potencial, pero hay que hacerlo planificado. Gracias. Adelante, colega, rapidito. Ahora le toca a don James de Castillo y enseguida a Hugo. A ver, abran el micro, por favor, a ellos para que terminen su pregunta.
pero ahora sí solo pregunto, porque estamos poco tiempo. Adelante, James. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos, ahí a través de este medio? Bueno, le habla desde San Martín, la provincia de Bellavista. Y un reconocimiento ahí a Pedro Franz. Bueno, yo le veo por fe aquí en la región San Martín y realmente una persona que conoce muchísimo, creo, de economía y estamos que seguro que asumiría esta responsabilidad. La pregunta es, ¿qué perspectivas hay para la región San Martín en el tema del arroz? A sabiendo de que aquí en San Martín los campesinos vienen exigiendo pues tecnología, porque la mayoría de ellos lo que están produciendo es un arroz prácticamente no de buena calidad porque está totalmente contaminado con productos químicos. De tal manera, se está pensando en un momento hacer un estudio para utilizar de repente productos de repente orgánicos para que algún momento se pueda pues sacar arroz orgánico y de mejor calidad y por ende también mejorar la salud de la población, porque sabiendo de que lo que estamos consumiendo últimamente es altamente contaminado. No lo digo yo, ya lo han dicho inclusive algunos países que consumen justamente el arroz y se está utilizando demasiado plaguicidas dañinos para la salud. En ese tema, ¿qué se está pensando hacer señor Pedro Franz? Gracias, James. Adelante, Hugo, por favor. Le abren el micro a Hugo, por favor. Plataforma. Hola, muy buenos días, señor Frank. Mi nombre es Hugo Alejo, soy periodista de la ciudad de Pucallpa, de la plataforma La Voz Ucayalina, para retomar un tema que se conversó hace un momento, que lo tocó el señor Dyer, ¿no? Bueno, la conformación de esta mancomunidad es una iniciativa, de hecho, interesante que pretende proteger el tema de la seguridad jurídica. Sin embargo, en Ucayali aún permanecen algunas taras, ya las han mencionado, el tráfico de tierras, ¿no? La falta de titulación, el narcotráfico, que son taras que impiden el desarrollo económico y que en todo caso, visto desde el ángulo que usted va a liderar, el ángulo económico, valga la redundancia, se requeriría una iniciativa desde el gobierno, ¿no? Estos son temas urgentes a tratar en Ucayali. ¿Qué piensa usted que se debe hacer desde el gobierno del profesor Castillo para proteger esa seguridad jurídica y esas iniciativas privadas que se vienen dando? Sí, una aclaración. Se refieren a la mancomunidad de las cuencas del Pachitea y Aguaitía, que tiene 5.800.000 hectáreas. Te voy a mandar la presentación a tu WhatsApp, por favor, hoy día, Pedro. Gracias. Primero responderé a las dos últimas preguntas. Y mi respuesta es no sé. Agradezco la pregunta, tomo nota, pero también quiero ser franco, o sea, me parece muy importante la producción de arroz, pero no conozco las oportunidades de arroz orgánico. Me parecen importantes, pero honestamente no lo hemos considerado. Del mismo modo que el tema de las cuencas de la selva, ¿no? Me parece muy importante proteger la seguridad jurídica y evitar ahí el tráfico informal de tierras y de explotaciones forestales, pero nuevamente tengo que confesarles que no son asuntos que yo conozca en particular y que creo que son materia de un trabajo especializado, ¿no? Apoyo totalmente la idea, pero honestamente no les puedo decir que exactamente qué es lo que se haría, ¿no? O sea, creo que la producción de arroz orgánico me parece muy interesante y el defender la seguridad jurídica de las tierras y combatir la explotación ilegal de la madera me parece muy importantes. No conozco más, honestamente, mis conocimientos son limitados, me disculparán ahí, ¿no? Sobre las aguas, me parece que, dijo el señor Posada, me parece que efectivamente es muy importante, ¿no? Ahora hay el anuncio de que va a salir Maje Siguas, ¿no? Que el gobierno ya le ha dado, este gobierno le ha dado el visto bueno, creo que es una buena noticia, y efectivamente todo el tema de irrigaciones, ¿no? De captar el agua de presas, pero distintos métodos, ¿no? De captación y mejora de la gestión del agua es un tema fundamental en la agricultura, ¿no? La agricultura costeña es la parte más importante hoy de la agricultura comercial y agroexportadora, y el agua es un insumo clave, pues no es un factor clave. Y si no lo manejamos bien y no tenemos mayor disponibilidad de agua, efectivamente eso es una limitación. Entonces creo que ahí la idea de la inversión pública o público-privada en estos temas creo que es definitivamente sumamente importante. Y tal vez también hay un tema de gestión, ¿no? También es verdad que en nuestros pequeños y medianos agricultores hay bastante por mejorar para una mejor gestión del agua, que puede aumentar a la producción y también evitar pérdidas y usos innecesarios, ¿no? Y sobre la forestación, creo que efectivamente conozco por CON. Siempre me he preguntado un poquito como académico
¿por qué Porcón solo existe en Porcón? No sé si me explico. ¿Por qué no tenemos ningún otro lugar en el Perú donde se haya logrado ese nivel de forestación? Pero creo que es un gran reto, ¿no? Sé que Samuel Dyer ha estado trabajando en esto y me parece que es una de las oportunidades de nuevos productos que tiene el Perú. Porcón tiene muchos años, pero como digo, nunca ha terminado de ser una explotación que se multiplique y que sea más comercial, ¿no? Y creo que ahí hay un tramito más que lograr para que eso pueda multiplicarse y tener una mejor sostenibilidad económica y social. Yo no soy experto en el tema, pero digamos, efectivamente, viendo Porcón, la pregunta que uno claramente se hace es, ¿por qué no tenemos en el Perú 3.000, 5.000 porcones, ¿no? Con todo su valor ambiental y de productividad. Y creo que esa es una meta que nos podemos plantear, digamos, a futuro y ojalá podamos llevarla adelante, porque es algo que contribuye con el planeta y contribuye con la economía y contribuye con las comunidades. O sea, es un win-win-win-win, digamos, ¿cierto? Es una alternativa que no tiene pierde, ¿no? Bueno, disculpen, amigos, que en esta oportunidad tengo que retirarme. Como les dije, un poco tarde me han avisado este compromiso que tengo que llegar y les agradezco mucho por la oportunidad y solo les pediría que con tranquilidad y fe pensemos que algunos dicen el Perú es más grande que sus problemas, ¿sí? Ya, Gracias. Pedro, si me permites, Pedro, un segundito. Dos cosas. Uno, te respondo a tu pregunta, que es bien importante porque la reforestación, como creo que ya tú conoces y te preguntas por qué el Perú no es más grande y Chile tiene 15 billones a su PBI y nosotros no tenemos nada, cero prácticamente. Y simplemente es que se tienen que hacer los proyectos bien planificados, bien planteados y son, tiene que ser denso como 100.000 hectáreas dentro de unos 100 kilómetros en la sierra, por ejemplo, y tiene que ser con ciencia y tecnología para tener alta productividad, alta calidad y tener la inversión que es 5 veces más que la forestación, la parte industrial con tecnología moderna. Y así es la única manera de que, así lo ha hecho Chile. Y te digo que Perú puede pasar a hacer, y tal vez puede pasarle a la minería, la forestación y reforestación. Te pido un gran favor, 3 minutos. Ana Choquehuanca salió de un directorio, pero todos los 3 minutitos, solamente una pregunta puntual, te quiere saludar ¿Cómo no? y si me das esa... Muy si corto, puedes. por favor, le ruego, discúlpenme. Cortísimo, señor Franque, yo le agradezco la gentileza. Buenos días, señor Dyer. Representa miles de pymes, por eso. Sí, soy presidente de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa PYME Perú. El tema de hoy era un conversatorio para empresas familiares y eso es muy importante, señor Franque, para el país. En las pymes familiares nosotros encontramos que se estima que el 80% de las micro y pequeñas empresas en el país son empresas familiares. Es decir, que se cuenta con la participación de los esposos, los hijos, son núcleos familiares. A mí me preocupa mucho el tema del trabajo y el esfuerzo que se pone cuando nace una pyme, una pequeña empresa, una microempresa, pero que luego no tiene el soporte necesario de parte del gobierno para que ésta pueda consolidarse y convertirse en una de acumulación. Yo le pido, por favor, que nos fijemos mucho en eso y le voy a decir por qué. Bien breve. Hemos tenido programas de reactivación que han favorecido al 17% de la pyme total, porque el 83% hoy en día es informal. No las podemos dejar de lado, señor Franque, no se pueden quedar de lado. Y ahí dentro de esa informalidad están estos pequeños núcleos familiares. Trabajemos juntos, estamos para trabajar, para aportar y para ayudar al país a desarrollarse más y avanzar a estas pequeñas unidades productivas. Muchísimas gracias, le agradezco. Le agradezco la gentileza y gracias, señor Dyer. Muchas gracias, señora Choquehuanca, admirador de su trabajo. Y sin duda el tema de las pequeñas empresas es una de las prioridades que hemos señalado, ¿no? El tema del crédito, hemos trabajado aquí en esta sesión un poquito todo el tema de la tecnología, así que sí, definitivamente es un tema en el cual vamos a tener que estar trabajando bastante y ojalá mantengamos un diálogo estrecho con los representantes de las pequeñas empresas, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, disculpen. Pedro, muy amable, buenas tardes.